Buenas noches a todos. Estamos hoy desde Pixapata en Moravia, un miércoles más. Hoy 8:11 de la noche. Ahí disculpas por comenzar a esta hora. Yo sé que más de uno está viendo los partidos de Saprissa, La Liga, San Carlos, pero toda hora es buena, así que tenemos un invitado nuevo, como todos los miércoles, y hoy trata del señor José. Siete, aparte de eso, no voy a decir la edad, pero sos del lado de Moravia. Sos del lado de Moravia. ¿Siempre has sido de Moravia o no? Sí, en realidad mis padres son de los colegios, vivieron en diferentes zonas de Moravia, pero desde muy pequeños ellos radicaron acá. Nosotros vivimos y me considero moraviano de cepa porque en el momento en que yo nací, mis padres compraron una casita en el lado de Jardines de Moravia. Entonces fue el punto en el que nosotros como familia nos establecimos. Ahí crecí, hice toda mi infancia, toda mi juventud, hasta el momento en que Dios me dio la oportunidad de salir del país, después casarme y ya establecerme en una zona un poquito diferente, donde tengo mi familia actualmente. Okay. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Tres. Yo soy el menor de los tres. Este es el menor. Sí, crecimos muy cercanos. José, mi hermano mayor, es apenas 2 años mayor que yo. Y entre mi hermano Raúl y yo, que somos los más pequeños, hay únicamente 11 meses y medio de separación. No hay ni siquiera un año. 11 meses. Efectivamente. Qué diferencia. ¿Los tres jugaron fútbol o solamente, bueno, yo ya sé un poco la historia, pero los que no saben y los que saben un poco, por lo menos que lo sepan de usted, ¿los tres jugaron o solamente dos? Sí, Quique, los tres iniciamos jugando fútbol. Yo recuerdo que yo comencé a los 7 años en las divisiones menores de Saprissa. José, obviamente, por ser el mayor, fue el primero que fue llevado a la escuela de fútbol en Saprissa, que en aquel tiempo alternábamos entrenando en la Sabana o en la cancha anexa, que es ahora el parqueo oeste del estadio Saprissa. Eso es como lo que antes se decía, los famosos moscos. Efectivamente, los mosquitos, los infantiles, que en su momento fueron así llamados, los juveniles, creo que todavía juvenil alto rendimiento, infantil alto rendimiento, pero en su momento éramos los premoscos, moscos y ahí ascendentemente. Nosotros nos hicimos ahí en esa cancha, ahí crecimos jugando, además de todas las mejengas de barrio y todas las cosas que uno como niño todavía podía experimentar. Pero sí, efectivamente, desde los 7 años, José desde los 8 años, y ahí poquito a poco fuimos ascendiendo la escalera hasta convertirnos en profesionales. Mi hermano Raúl fue el que no, por diversas razones, tuvo el infortunio, podríamos decirlo, el plan de Dios en nuestro criterio de dirigirse en una vía diferente, porque muy curiosamente, para la época en las que podía jugar conmigo, era uno de los jugadores más mayores, y cuando él pasaba de categoría era de los más pequeños para jugar con mi hermano José. Entonces eso lo fue desanimando un poquito. De menos estatura que él es más pequeñito, Ajá. es más pequeño que yo, pero él sigue siendo el del medio. Ajá. Y curiosamente, ahora los procesos de selección generalmente buscan años pares. Yo era el que tenía menos posibilidades, incluso José por haber nacido en años impares, pero fue Raúl el que no llegó a jugar en primera división, le alcanzó para jugar en juvenil, eso fue lo máximo que logró, y pues Dios nos dio el gran privilegio a José y a mí de hacer una carrera deportiva en fútbol. José y usted jugaron de defensa. José, sí, José. ¿Y Raúl qué posición? Él era más contención que otra cosa. José inició jugando como un volante de contención.
tenía muy buenas condiciones para esa posición, pero yo siempre fui un jugador defensivo. Era usado ocasionalmente como un volante lateral o como defensa central. Ok. Cuénteme algo de los moscos o mosquitos. Cuando usted llegó fue porque su papá que es como apasionado al fútbol y aparte de eso le gusta el color morado, como decimos, y quiso empezar con ustedes para llevarlos a jugar. ¿Cómo fue eso y cuál era el técnico que los entrenaba en ese momento? Bueno, esa es una anécdota muy interesante, Quique, porque mi papá en realidad era alajuelense. ¿Alajuelense? Mi papá era socio de la liga, nosotros íbamos, antes de ingresar a divisiones menores de Saprissa, nosotros íbamos cada 15 días al estadio de la liga, nos sentábamos esta es la gradería Sombra Sur, detrás del marco. Ajá. Yo era admirador de Alejandro González, de los porteros de la liga en ese momento. Tenía una fijación con la posición porque me gustaba el uniforme de portero y de hecho comencé en divisiones menores de Saprissa como portero tal vez por un mes, pero la historia se cuenta de esa manera, ¿verdad? Nosotros íbamos a La Juela en el momento en que a mi hermano mayor lo llevan a divisiones menores de Saprissa porque era el club que estaba más cercano a nosotros y porque había algunos amigos del barrio que jugaban ya ahí, pues eso cambió todo. A partir de ese punto nosotros nos convertimos en sapricistas. Mi papá no se hizo sapricista sino hasta que nosotros debutamos en primera división. Se volcó totalmente. Completamente y muy comprensiblemente, ¿verdad? Si uno se pone a pensarlo. Pero no fue sino hasta que nosotros llegamos a primera división que se dio el cambio de colores de mi papá. Antes de eso fue liguista todo el tiempo y ahora es sapricista. Realmente muy agradecido con lo que la organización nos permitió vivir a nosotros. Qué buena historia. El entrenador de ustedes en aquel momento, ¿quién era? Don Juan Varela fue uno de nuestros entrenadores. Don Ajá. Juan fue hasta hace algunos años un educador físico muy reconocido en Colegio San Cler, con una carrera impecable, una muy buena persona, muy buen formador también. Y también compartimos tiempos con otros entrenadores, como don Carlos Bogantes. Son dos de los técnicos que yo recuerdo en mi crecimiento en esa época. Se me quedan otros, obviamente, no recuerdo los nombres de ellos, pero dos personas que tuvieron impacto en nuestro desarrollo futbolístico fueron don Carlos Bogantes y el profe Varela. Y después de que se da su paso de los moscos y con el tiempo empiezan ya a tener, porque todos los equipos moscos o premoscos, o como quiera llamarle, ahora actualmente infantil o juvenil, van en un proceso, ustedes van en constante crecimiento, en constantes juegos, ya sea aquí en el país. Se daba mucho en aquel momento también que los llevaban a jugar afuera del país. En absoluto. Yo te cuento, Quique, que mi primera experiencia internacional fue en selección sub-20, al mando del profe Luis Roberto Cibaja, a Cuba. Ese fue el primer viaje que yo hice fuera de Costa Rica. Pero antes de eso, tal vez José había tenido una experiencia internacional con Saprissa, que en aquella época se jugaba el famoso mundialito, y se jugaba contra equipos de muy buena talla en Sudamérica. Pero yo no tuve esa experiencia sino hasta los 20 años casi. 20 años, sí. Qué increíble. Su paso por el Saprissa empezó a los 16 años. No, a los 7 años. No, pero voy a lo siguiente, a primera división. Primera división, 18 años con 2 meses cumplidos. 18 años con 2 meses. Efectivamente. Y de allí quedaste 1 o 2 años y lo pasaron al año siguiente como a Ramonense, para que fueras ya por la edad que tenías, obviamente necesitabas como más posibilidad de jugar. Efectivamente. Porque en aquel tiempo el equipo que había en el jugadores muy buenos, Ronald González, estaba Randall Rowe, estaba Mauricio Wright, estaba mi hermano José, Víctor Cordero. En la posición en la que yo mejor me desempeñaba había saturación de jugadores. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de jugar el Mundial Juvenil de Malasia en el 97,
después del Mundial, don Carlos Santana, que es uno de mis mentores en el fútbol, me ofrece la oportunidad de ir a San Ramón a jugar una temporada de préstamo y fue una muy buena experiencia desde muchas perspectivas. Aprendí a administrarme yo de muchas maneras, tuve un roce con la primera división de una forma muy constante, jugué una amplia mayoría de los partidos en ese torneo y fue realmente una plataforma muy grande para mí y mi desarrollo deportivo. Qué bueno saber de todo lo que nos está informando, porque jugada de pared, Daniel, y lo hablábamos fuera por decirlo así, de cámaras, trata de conocer al jugador o al deportista en este caso, y esas reseñas históricas que tienen, ¿verdad? Esas anécdotas, esos comentarios y esos tiempos que vivieron. Yo sé que no hay que vivir de recuerdos, pero los recuerdos a veces son bonitos, o la mayoría del tiempo son bonitos, pero hay muchos que nosotros, bueno, yo tengo 38 años y los que nos están viendo puede ser, y los que van a ver este video, porque no solamente los que no están viendo hoy por los partidos, ahí va a quedar el video en Facebook Live de jugada de pared, lo van a estar viendo día con día, pero también es importante conocer de que ustedes son personas y también cómo les costó llegar a donde fueron o lo que fueron antes, grandes deportistas, grandes atletas, y de eso se trata jugada de pared. Algo importante, estamos rifando hoy vamos a tener la rifa de esta camiseta que ven aquí atrás, es una réplica del Real Madrid, así que ahora más tarde, entre unos 15, 20 minutos, ahí Daniel nos va a dar el número ganador, nos va a dar un número ganador y vamos a decir la persona que es. Otra cosa, estamos en Pic Zapata, no se pierdan todas las promociones que hay en Pic Zapata, ellos están abiertos prácticamente toda la semana y tienen muy buenas promociones para que vengan acá. Pic Zapata en Moravia, está contiguo a los colegios de Moravia y entre Tibás también, así que háganse presentes acá, llamen acá y disfruten de una gran pizza, también de refrescos gaseosos y todo lo demás que ustedes quieren, hasta sangrías tienen por si ustedes gustan. Seguimos, Daniel. Vamos a ver, aquí se me había ido. Habíamos hablado del paso por el Saprissa y por el Ramonense. Después por el paso del Saprissa y Ramonense, vuelve a Saprissa. Efectivamente. ¿Verdad? Ahí ya tienes más posibilidad de jugar. A lo que indagué, andabas como 53 partidos con el Saprissa en ese momento. Cuéntenos cómo fue ya de ese trayecto de Ramonense pasar a Saprissa y usted decir, ese es el momento, no lo voy a dejar ir. Bueno, en realidad aquí hubo una situación que recuerdo muy bien, en la que el técnico de Saprissa en ese momento, que era Alexander Guimaraes, no contaba conmigo todavía para ser parte del equipo que él estaba formando para la siguiente temporada, y yo básicamente hice una solicitud a la junta directiva de ser liberado de Saprissa para buscar un aire diferente. Sin embargo, ellos me conservaron, ellos creyeron en mí. Guima me fue dando momentos de participación, aunque en ese momento Randall Rowe y, si no me equivoco, Mauricio Wright eran los que estaban teniendo más continuidad, pero poquito a poco me fui haciendo un espacio, hasta el punto en que sí, llegué a tener una seguidilla de partidos muy importante. Eso definitivamente me hizo crecer mucho en mi confianza, en lo que yo creía que podía dar, hasta el punto en que me convertí en un titular, alternando también la titularidad y la suplencia con Randall Rowe, con Víctor Cordero, con mi mismo hermano que en ese momento todavía estaba en la organización, y ahí fui creciendo. Sí, definitivamente lo que permite que un jugador pueda ganar en confianza es la confianza que el mismo entrenador pueda brindarle, y así ha sido, ¿verdad? Así ha sido conmigo. Creo que sigue siendo así con cualquier jugador que necesita tener minutos, que necesita tener continuidad para crecer como atleta, para crecer como persona y como futbolista, y en ese momento pues yo lo experimenté.
¿Cómo se da este tema de que, ok, estuvo en el Saprissa, va a Ramonense, vuelve a Saprissa, ya usted conocía el camerino, conocía a las personas, conocía a los jugadores, pero el ambiente en sí, el camerino, como decimos, es muy importante, porque así ustedes tienen que ir creciendo, tienen que tener, aparte de la confianza en uno mismo, que los demás compañeros tengan confianza en ustedes. ¿Cómo se da eso con los compañeros en ese momento, con usted? Hubo momentos en los que esa transición fue muy sencilla, Quique. Yo tenía en el equipo a compañeros como Marco Herrera, tenía a un Eric Lonis, que siempre se lo he dicho a él y trato de repetirlo todas las veces que pueda. Yo creo que Eric Lonis fue uno de los líderes que más influenció mi carrera. No hablemos tanto de su rendimiento dentro de la cancha, sino por lo que él dejó como legado dentro del camerino. Eric era una persona que sabía manejar las situaciones de grupo de una forma muy transparente, muy seria y muy confrontativa. Y eso yo creo que uno de los últimos líderes de ese tipo que tuvo Saprissa, Víctor Cordero, Francisco Porras, Jervis Drummond, me atrevo a decirlo de esa forma, creo que ellos fueron los últimos líderes que imprimieron esa huella en el camerino de Saprissa. Ellos sabían recibir a los muchachos jóvenes de una forma muy diferente a lo que uno había escuchado que era anteriormente, en la que los más jovencillos tenían que cambiarse en un camerino diferente, que se les daba ropa diferente, se trataba de una forma muy diferente, hasta que uno demostrara que merecía ser parte de ese camerino. En ese tiempo ya las cosas estaban comenzando a cambiar, ya nosotros éramos parte activa del camerino de Saprissa, ya nos estábamos empapando de la cultura ganadora, del el ambiente que necesita un jugador para ser exitoso en el Saprissa, y eso definitivamente marcó mi carrera. Perfecto. Y es cierto que lo escuchamos de boca de Centeno, de otros jugadores de Saprissa, exjugadores. Pesa realmente la camiseta de Saprissa, y dentro de la organización, como dice usted, del Saprissa, y es 100% ganadora. Es eso de que el momento que llegas aquí, papá, es ponerse las pilas, porque no está llegando un equipo cualquiera. Siempre hay campeonatos en la mente, te dicen mucho que hay que ganar, ganar y ganar. Sí, Kike, yo creo que hay muchas cosas que están implícitas dentro del camerino y el ponerse la camiseta de Saprissa. No es para todos, no es para todos, y eso ha quedado demostrado en el tiempo con jugadores que han sido muy exitosos en otros clubes, llegan a Saprissa y tal vez no es tan sencillo para ellos la adaptación, o definitivamente terminan saliendo del Saprissa por una falta de adaptabilidad. Sí pesa, sí pesa. Realmente el perfil de jugador que el Deportivo Saprissa tiene, y la huella, yo le llamo la idiosincrasia sapricista que se necesita para jugar con Saprissa, es diferente. Es diferente, el camerino es diferente. Yo no he estado en un camerino fuera de Saprissa o Ramonense, pero he estado fuera del país, y yo puedo decir que el camerino de Saprissa es fuerte, es pesado en varios sentidos, Quique, ninguno de forma negativa. El propio camerino lo empuja a uno a tener una mentalidad ganadora, lo empuja a uno a querer ganar, lo empuja a uno a querer ser protagonista, y la afición tiene mucho que ver en eso. La afición te puede traer arriba o te puede hundir. Y eso puede pasar de un partido a otro. Eso ya todo el mundo lo conoce. Sí, claro. Es la realidad del ambiente en el Saprissa, pero es al mismo tiempo muy disfrutable desde muchas perspectivas. Saprissa es un equipo muy mediático, eso da muchísima exposición. Hay que ser muy cuidadoso con su conducta, con la forma en que uno habla. Creo que eso también distingue al jugador sapricista. Yo creo que los jugadores que llegan de fuera, y usted se lo puede preguntar
a muchachos que han estado fuera de Saprissa y que han sido contratados por el Saprissa. Saprissa tiene que conducirse de una forma distinta, sin querer jugar de arrogante, ni mucho menos. No quiero pecar de arrogante aquí, que en ninguna manera, pero sí es un camerino diferente. Permítame un momento, que estoy viendo que algo está sucediendo con la cámara. Dame unos minutos, vas a salirme por acá y ya estoy con ustedes. Ahora sí, ahí, disculpen, esto no se tiene que hacer, pero tenía que hacerlo, si no se nos va la cámara, se nos va todo, y está muy bonita la conversación. De eso se trata la conversación. Yo no digo que sea entrevista, me gusta más conversación, que dialoguemos como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo, y para mí me está quedando, me gusta la conversación, lo que estamos teniendo y el diálogo que estamos haciendo. Saludos, Daniel, a Sara Sánchez, que nos está viendo. A Pablo J.A. dice: saludos muchachos desde Palmares, sin luz por ahora. Espero, don Pablo, que les llegue lo antes posible. Pablo J.A., saludos a Daniel, no sé si lo conoces. Muchas gracias, posiblemente sí. Ofrezco disculpas si es algún conocido cercano y en este momento no reconozco, pero agradezco mucho, de verdad, valoro mucho la sintonía de las personas. Leonardo Corrales, que nos ve desde Cartago. También a Evelyn Taz, que nos ve desde Santa Bárbara, y a Arnoldo Logan, que nos ve del lado, si no me equivoco, es de Moravia. No me acuerdo muy bien de Arnoldo. Es una amistad mía, pero no me acuerdo dónde vive. Pero no importa, Logan, muchas gracias por estar en sintonía con Jugada de Pared. Hablábamos de que sí pesaba o sí pesa la camiseta del Saprissa. Ok, para no desviarnos un poco más del Saprissa, hablemos del paso de la selección, que usted lo tocó. Se da la primera salida del país tuya hacia Cuba con el Roberto Cibaja, cuando tuvo la selección sub-20, y de allí clasifican al Mundial de Malasia en 1997 con un equipazo. Estamos hablando, bueno, estaba usted, si no me equivoco, estaba su hermano, ¿no? No, José fue parte del proceso anterior. Pero sí, en el grupo nuestro teníamos jugadores de la talla de Froilán Ledesma. Ajá. Yo fui compañero de Froilán en el momento en que el Ajax le hace el ofrecimiento para contratarlo. Éramos compañeros de cuarto, estábamos jugando Dallas Cup en ese momento, y recuerdo todo el proceso muy clarito. Pues Froilán fue un referente de nuestro grupo. Teníamos a Douglas Sequeira, estaba André Campos, estaba Alonso Solís, Steven Bryce, en fin, Alvin Villavicencio, Pablo Chinchilla, ajá, Pablo Nazar, Fausto González, Bobby Álvarez. En fin, era un grupo sumamente talentoso, muchos muy buenos jugadores. Exacto, muy buena selección. Muchos muy buenos jugadores. Que se perdió con Japón, no me acuerdo si se empató con Paraguay y se perdió con España. Es correcto, ¿verdad? Exactamente. Sí. Cuando se da, cuénteme de eso, porque ya, bueno, sales a Cuba, me imagino que saliste a otros más países con la selección sub-20, sí. Y ya cuando se da a Malasia, un viaje totalmente distinto a los demás, porque ¿cómo se da eso? ¿Qué piensan unos jóvenes de 20 años como ustedes en aquel momento? Decir, bueno, vamos a un viaje largo, ya estoy en la selección, o antes de que me cuentes eso, mejor digamos, ¿qué siente un joven de 20 años decir, bueno, tal día, a tal hora, Luis Roberto Cibaja va a dar la lista definitiva? ¿Qué sienten? Es un momento bastante estresante, Quique, por muchas razones. Algunos jugadores obviamente se sentían muy seguros de que iban a estar dentro de la lista, otros no tanto. Se comienza a especular sobre cuáles jugadores podrían quedar fuera de la lista con base en lo que ha sucedido previamente, los partidos de fogueo, quiénes han tenido más participación, quiénes no han tenido tanta participación, quiénes quedaron fuera de algunas convocatorias,
para dar paso a otros muchachos que estaban tal vez teniendo participación en primera división. En fin, es una serie de condiciones que hacen ese momento muy estresante más que emocionante, porque uno no quiere que un compañero, un amigo que ha estado con uno por varios meses, algunos incluso de años, que venían de procesos anteriores juntos, quede por fuera. De verdad es un momento doloroso cuando se da una lista final, pero sucede y es parte del fútbol y es parte de la vida, ¿verdad? A veces quedamos excluidos, a mí me tocó en muchos momentos quedar excluido de procesos de selección. Son momentos difíciles, pero si son canalizados de la forma adecuada, de verdad que le permiten a uno crecer mucho. No hay muchas personas fuera de un papá que pueda decirte, esto es una experiencia de la que tienes que aprender, esto te va a fortalecer si lo usas adecuadamente, pero de la forma en que nosotros fuimos creciendo, yo tenía un espejo muy, muy importante en mi hermano mayor. Yo vi a José llorar porque lo dejaron fuera de una lista para un premundial en Canadá o para un preolímpico, no recuerdo exactamente. Yo sabía lo doloroso que era. Entonces, Quique, para aterrizar la pregunta que me hizo, sí es un momento estresante. Uno aprende a valorar todo ese tipo de situaciones ya con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y uno vuelve los ojos atrás y uno dice, de verdad que esto me hizo más fuerte, o de esta situación pude haber extraído esto y esto y esto. Pero es a grandes rasgos lo que uno vive en esos momentos con los compañeros. Y dentro de esa, igual dentro de, sigo la lista, dentro de eso que está antes de la lista, se llaman entre varios, ya te llamaron, ya me llamó, no sé, o ya salí dentro de la lista de Luis Roberto, no sé, llegaban así con una llamada y en ese momento sonaba una llamada, no es esta, en cualquier momento espero la otra, y en esa transición así. No, Quique, en aquel tiempo las cosas se manejaban diferente. Ajá. Nosotros nos reunían después de un entrenamiento. Okay. El último entrenamiento ya nosotros sabíamos de previo cuál iba a ser el día en que la lista final iba a ser dada, pero nos reunían en el camerino y ahí nos decían primero a nosotros antes de ser pública cualquier otra situación. Bueno, eso porque todo el mundo pensamos como ahora. Correcto. Se da una lista definitiva y conferencia de prensa y llega a los periodistas y listo, esta es. Correcto, no, yo sigo pensando que era una manera más noble. Sí. Yo estoy seguro que algunos entrenadores tienen la decencia hoy en día de decir, de llamar al jugador por aparte y decirle no te voy a incluir en la lista por estas y estas razones. Creo que ahora es muy profesional y creo que todos hemos evolucionado muchísimo en esa materia, pero en aquel tiempo los entrenadores a todos nos veían como hijos, es la realidad. Pasábamos mucho tiempo juntos, de lunes a jueves entrenábamos juntos, nos veíamos para partidos fines de semana, entre semana, en fin, era un grupo muy unido y realmente teníamos una cercanía muy grande con el cuerpo técnico, al margen de que los entrenadores tuvieran, porque es una realidad, todos los entrenadores tienen su gente de confianza, pero al margen de eso, yo siento que por lo menos el profe Cibaja siempre fue una persona de muy buen corazón y trató de cuidar el corazón de sus muchachos, independientemente, repito aquí, que de si eran los jugadores que él quería usar para el torneo o muchachos que iban a quedar excluidos. Sí, totalmente. Ahora sí, viaje a Malasia. Ya llegan al aeropuerto, llegan todos listos. Ese viaje, cuéntenos cómo fue, cuál fue la primera parada, y de ahí pasaron a otro país o fueron directo. Me imagino que en aquel momento no había un vuelo directo desde Costa Rica, y no habrá. Yo dudo que lo haya en este momento, Kike. Pero nosotros tuvimos una semana 10 días de adaptación en la escuela del Trópico Húmedo en Siquirres. Ajá. Ahí estuvimos por una semana. Realmente las condiciones eran muy similares, un clima sumamente pesado, muy húmedo. Estuvimos ubicados en la ciudad de Cantón.
Antes de llegar a Malasia, pues hicimos tránsito en Los Ángeles. De Los Ángeles viajamos si no me equivoco, creo que fuimos a Taipei, en Taiwán, y de ahí volamos directamente a Malasia. Un vuelo sumamente pesado, sumamente largo, pero uno a esa edad, con esa fuerza que se tiene, con la emoción de experimentar un mundial, realmente eso no pesaba tanto, no pesaba tanto. Una vez que ya estuvimos en Malasia propiamente, la delegación nuestra, el bus nuestro era escoltado por motorizados. Realmente la experiencia fue muy única. En aquel momento uno, pensando más en la parte deportiva, no le daba valor tanto a lo que estaba sucediendo alrededor y se dejaron por fuera algunas cositas que uno quisiera poder retomar, volver y vivir de una forma diferente, pero repito, eso lo da la experiencia, ¿verdad? Sí. Lo da la experiencia y nosotros pues fuimos bendecidos porque fue una experiencia muy bonita. ¿Y alguna anécdota que tuvieran ustedes dentro del mundial que haya pasado o algo así que nadie sepa? Pues no tengo ninguna en este momento, me agarras fuera de base. Sí recuerdo, y yo creo que esto sucede en todos los grupos que pasan mucho tiempo fuera del país, llega el momento en que uno se cansa de ver las mismas caras todos los días. Ajá, ¿en sí, serio? por supuesto. Si estás un mes fuera del país o estás 2 semanas en una concentración, hay que ser muy balanceado, hay que ser muy inteligente para mantener la cordura, por decirlo de alguna forma, y no comenzar a pelear con tus propios compañeros. Un roce en un entrenamiento puede desencadenar algo enorme, algo muy pequeño puede encender un fuego, y realmente nosotros éramos un grupo muy noble, de muchas formas. Éramos muchachos respetuosos, muchos éramos de zonas rurales, nos respetábamos nosotros como individuos, nos respetábamos como compañeros y como deportistas. Y creo que también teníamos un respeto muy grande por nuestro cuerpo técnico. Eso hacía las cosas muy sencillas para todos, realmente. Nunca tuvimos conflictos mayores. Hubo momentos en los que se decía que el grupo estaba dividido por unos que seguían a Froilán Ledesma y otros que seguían a Douglas Sequeira o a Andrei Campos. Yo no sé si yo era demasiado noble para ver ese tipo de cosas, porque yo me manejaba mucho en todos los grupos. Yo no tenía amigos, con excepción de Bobby Álvarez también, y Leo Durán, que eran 2 muchachos con los que yo tenía mucha cercanía, Eddie Salas también, pero nosotros éramos de los que andábamos por todos los grupos. Nos sentábamos tanto con Froilán Ledesma, que en ese momento ya tenía un perfil internacional, así como con los muchachos que tal vez no tenían tanta participación, un tipo Marvin Chinchilla, que Marvin se montó en el avión a punta de esfuerzo, un muchacho de Pérez Celedón, súper noble, súper calladito, muy trabajador y muy esforzado, pero no había realmente una separación muy marcada de grupos, y yo creo que eso hacía la convivencia muy amena para todos. Ok. Bueno saber de eso, de la historia que tuvo la selección sub-20 en aquel momento y que usted tuvo partícipe y que también jugó los tres partidos. Sí, yo jugué los 3 partidos con excepción del último contra España. En ese momento yo comencé a padecer de una tendinitis rotuliana y realmente no sabía qué era, pero fue una lesión que me incapacitó para terminar el juego. Creo que jugué únicamente los primeros 45 minutos y a partir de ahí comencé a padecer de algunas... Ya te iba a preguntar eso, si eso mismo te perjudicó más adelante en tu carrera. Sí me perjudicó, Quique, sí me perjudicó. En aquel momento la medicina deportiva en el país no existía. Todo lo que es la medicina preventiva, todo lo que es la rehabilitación de la forma en la que lo conocemos ahora no existía. Y bueno, eso degeneró en que hace un año, poquito más de un año, el tendón patelar de mi rodilla derecha colapsó. ¿En serio? Sí, precisamente en el evento que se jugó en el Estadio Nacional de Estrellas Master. Efectivamente, el día que también se lesiona Memín Funes, con aquella entrada de Machón Madrigal. Yo estaba en ese partido. ¿Estabas en esa noche? Yo estaba cubriendo el partido ahí con... Bueno,
con unos amigos. A mí me sucedió Similar. antes del partido, porque el tejido se me dañó, se me enfermó al punto de que ya la sangre no podía alimentarlo, se debilitó tanto que se rompió. Y bueno, de eso, adelantándome un poquito, Quique, es una de las razones por las que yo tengo una inclinación muy fuerte a lo que es ahora la correcta mecánica de movimiento. Soy un enfermo, por decirlo de alguna forma, de todo lo que es la estética deportiva y he aprendido mucho. Esto me permitió ser empático con muchachos que tienen lesiones similares o lesiones del ligamento cruzado y que al mismo tiempo pues me permite ayudarlos a ellos también en lo que es la transición de la parte de rehabilitación hacia el regreso a la cancha. ¿Cómo podemos llamar esa? No sé si por profesión, ¿cómo se llama lo que estás haciendo ahora? Se le ha dado un título de readaptación deportiva. Adaptación deportiva. Es la readaptación. Creo que viene de España. Es la fase que conecta la parte de rehabilitación o la parte de la fisioterapia con el regreso a los muchachos de la cancha. Eso es lo que es el título que se le ha dado en los últimos tiempos a este tipo de oficio. Y has tenido varias personas a tu cargo, me imagino, con ese mismo tipo, no solamente la rodilla, sino otro tipo de problema a nivel de... Sí, definitivamente, porque el futbolista pues es muy recurrente en algunos tipos de lesiones, por ejemplo los isquiotibiales, aductores, los tobillos obviamente, rodillas, lesiones o molestias en espalda lumbar, en menor medida hombros por caídas o porteros que tienen poca movilidad y con tanta repetición obviamente el sobreuso provoca que haya dolencias. Entonces sí, he tenido la enorme bendición de trabajar con gente muy conocedora en el tema y soy muy autodidacta también, me encanta aprender leyendo de gente que es para mí gente que influencia o tiene una influencia muy grande en mi profesión y he tratado de dirigirme un poquito en esa línea de trabajo también. Oh, qué bueno que exista personas como usted que puedan ayudarle en la parte bueno, si tiene algún problema, no sé si llamarle físico o parte del cuerpo, donde tenga que estar en una constante rehabilitación para poder seguir, ya sea en su vida diaria o en los deportes que esté practicando, ¿verdad? Ya no, independientemente si sea profesional o no, sino aunque sea amateur y andar corriendo como un atleta y haciendo ejercicio, que es lo más importante en la vida de uno como persona. Efectivamente, porque al fin y al cabo yo creo que todos estamos buscando calidad de vida. Sí. Y hay misconcepciones muy grandes alrededor del deporte. Hay muchas cosas muy fáciles, muy sencillas, muy económicas, en las que una persona puede evitarse muchísimos problemas únicamente con 2 o 3 consejos que la gente siga de forma periódica, de forma habitual, y eso puede ayudarles de una forma enorme a mantenerse saludable por el mayor tiempo posible. Lo mismo sucede con el deportista. El fútbol en particular es un deporte que está moviéndose en una dirección muy rápida, muy vertiginosa hacia lo que es la parte física. Se quedó demostrado en el mundial anterior. Se corre muchísimo, el tipo de impacto que sufre el futbolista hoy en día es muy alto y eso obviamente tiene una consecuencia en la durabilidad que un deportista pueda tener, no únicamente en su carrera deportiva, sino también posterior a su carrera deportiva. Ahora, tocando ese tema y aprovechando, bueno, se dio mucho de que Saprissa y la liga en aquellos momentos cambiaron de cancha natural por cancha artificial. Hay algunos equipos de primera división y segunda y algunos hasta estadios municipales que han cambiado también por la parte de negocio también, que es algo comercial, económico. Pero en cuestión de ustedes como jugadores, impactaba mucho en el jugador, en la persona a la hora de jugar en cancha sintética. Sí, que definitivamente no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo el impacto en una superficie de zacate natural que en una de césped sintético.
eh, el tipo de rebote del balón, el tipo de desaceleración que sufre una articulación, los cambios de dirección, todo es muy diferente, muy diferente. De verdad es de admirar que Saprissa, Cartago, la Liga hayan tomado la decisión de volver a cancha natural. Es definitivamente una inversión muy grande, el mantenimiento es mucho más alto, tal vez la posibilidad de tener un retorno económico por alquiler de cancha no se va a dar, pero tenemos que ser francos, el fútbol tiene que jugarse en pasto natural, Sí. tiene que jugarse en pasto natural, favorece el espectáculo, favorece la calidad de tal vez no la calidad, quiero regresar, favorece de muchas maneras al espectador, favorece al deportista y permite que el fútbol pueda ir teniendo una evolución hacia cosas más de tendencia moderna. Creo que la cancha sintética, a pesar de que es en definitiva una herramienta que pueden usar los clubes de menos recursos para generar un poquito más de dinero, no es lo ideal y definitivamente debería ser considerado. Y eso que es, ustedes jugaban en cualquiera de las dos canchas, pero ahora más un basquetbolista que juega en una cancha, ¿qué te puedo llamar? Ya sea de madera o como en el caso de la NBA, bueno, aquí se da mucho, Claro. obviamente. Eso también impacta a la hora de que uno está brincando y cae directamente al suelo. Sí, Y impacta. tanto la rodilla, el tobillo. eh, Creo que los que andan corriendo, bueno, le ha pasado más de uno que cuando usted va de bajada es más el golpe que va sintiendo Sí. la pierna. Me imagino que tenés casos así con algunos clientes tuyos. Sí, sí sucede muy a menudo. Eh, Dentro de lo que yo estoy haciendo, mucho de lo que yo promuevo y, y defiendo es el desarrollo atlético a largo plazo. Y esto incluye los chicos desde edades tan tempranas como los 5 o los 6 años, hasta jugadores profesionales o hasta personas que participan en deporte de élite. Ujú. Sí que esto significa que son de un rendimiento del más alto, Quique, y definitivamente es como, volviendo un poquito al comentario que hice anteriormente, creo que hay medidas muy sencillas, muy baratas para que una persona ahorre dinerito en fisioterapia y que pueda, con inversiones mínimas también, de 30,000 colones, un foam roller, un masajeador, una bolita para liberar puntos gatillo de adherencias musculares, en fin, son cosas muy prácticas, muy sencillas que se hacen de forma periódica y puede tener un retorno enorme, un beneficio enorme para la salud de las personas. Voy a meter una cuña aquí, pero ¿dónde conseguirían a Daniel Torres en el caso de que tenga este tipo de problema? Obviamente. Bueno, Quique, yo tengo un programa de entrenamiento deportivo en Multiespacio y Presas en Corridabat en este momento. Yo lo ofrezco a las personas que están interesados en dar a sus hijos un entrenamiento complementario a lo que ellos hacen. Y no me refiero únicamente al fútbol, me refiero también a baloncesto, todo lo que son los conocidos power sports, tenis, voleibol, deportes en los que es necesario los cambios de dirección bruscos, en los que los chicos necesitan saber aterrizar después de un salto, saber generar fuerza. Yo lo tengo en Multiespacio y Presas de lunes a viernes. Y bueno, el nombre de mi marca se llama Ion Sports Performance Enhancement. Obviamente lo pongo en inglés porque aspiro a tener también clientela fuera del país. Está genial. Pero Está muy bueno. Muchas gracias. Y realmente el nombre va muy de la mano con el modelo que yo defiendo, que es desarrollo atlético a largo plazo. La palabra Ion precisamente es un enunciado que sostiene algo que se lleva a cabo por un periodo largo de tiempo. Y el desarrollo atlético es algo que tiene forzadamente, de la forma adecuada, que darse
hasta que la persona decida no volver a hacer ejercicio. Y esto puede ser una persona de 60, 70 años. ¿Y cuál es el número del Multispa para que lo lleguen a contactar? Ay, caramba, te lo puedo proveer próximamente, Okay, tengo que buscarlo. No hay problema. Yo puedo igualmente darte una tarjeta con toda mi información. Mi página de Facebook. Sí, para los que están ahorita conectados y para los que van a estar conectados aquí en adelante para que van a ver el video. Es una información muy importante porque el que tenga algún tipo de problema como los que estamos hablando ahorita, te pueden contactar y te pueden... Claro que sí, Quique. Y sin querer dispararme en un pie por esto, no hay problema. Hay muchos muy buenos profesionales en este momento, Quique, que están dando un servicio muy bueno en muchos ámbitos, sobre todo en el área deportiva. Yo creo que el país ha experimentado últimamente una ola de capacitaciones, de conocimiento de muy alto nivel. Hay gente que se ha preparado para traer capacitadores de muy alto nivel y creo que el país puede cosechar muchas cosas buenas de toda esta situación. Perfecto. Entonces ya lo saben. Más adelante después nos van a mandar la información para poder dárselos a ustedes y que ustedes puedan contactar a Daniel Torres por si tienen algún tipo de lesión. Seguimos con la historia suya. Sí. Se da lo que regresa al Saprissa y del Saprissa se da la oportunidad de salir a Estados Unidos. Correcto. Al Columbus. Correcto. Nosotros jugamos contra Columbus, perdón que interrumpa. No hay problema. Nosotros en Liga de Campeones nos tocó recibir a Columbus y visitarlos y pues ellos mostraron interés en mi persona, mostraron interés en Gilberto Martínez, que en ese momento ya tenía proyección internacional. Interesantemente, yo había estado en una prueba con el FC Dallas actualmente, pero en ese momento se llamaba el Dallas Burn. Yo estuve con Dallas Burn por 10 días. La experiencia no fue para nada bonita, por muchas razones. Pero yo regresé al país, renové mi contrato con Saprissa. En ese momento venía llegando al país uno de los primeros agentes de jugadores que promocionó nuestros jugadores. Se llama Ian Schiflu, es un noruego. Ian Schiflu. Ian está actualmente radicado en los Estados Unidos, pero yo creo que fui el primer cliente de Ian en Costa Rica y establecimos una muy bonita relación. Él me ofreció a Columbus. Nosotros jugamos por Liga de Campeones en Los Ángeles. Recuerdo que me tocó anotarle al América de México. Ajá. Sí, quedamos 1-1 contra América de México, o perdimos 2-1, no recuerdo exactamente, pero esa noche yo anoté. Y después del torneo, ellos me invitaron a pasar unos días con el club, con el equipo. Recuerdo que y esto es una anécdota que realmente me gusta compartir porque, sí, claro. Porque me honra primero muchísimo y fue muy gratificante. Recuerdo que después del primer día de entrenamiento, el entrenador y su asistente me llevan a almorzar a un restaurante y el entrenador literalmente me dijo: Dani, no te trajimos acá para verte jugar, nosotros sabemos ya lo que puedes dar, te trajimos para ver si te gusta la ciudad, si te gusta el equipo y si te quieres quedar con nosotros. Así me lo dijo. Y en ese momento que estuviste ahí, ¿qué? Para mí eso fue, Quique, no te miento, yo me sentí como el mejor jugador del mundo en ese momento. Eso me honró muchísimo. Inmediatamente me generó una responsabilidad y un compromiso con ellos y yo les dije: sí, aquí me quiero quedar. Y a partir de ahí pues estuve 2 años y medio con Columbus, momentos muy buenos, momentos otros no tan buenos, pero me dio la oportunidad de, por ejemplo, ganar un título de la Copa Abierta, el Open Cup. Ajá. Y dejar muy buenos amigos que hasta la fecha tengo y con quienes tengo muy buena relación. Una consulta, cuando llegas al Columbus, en aquel momento estaba Brian McBride. No sé si vos tuviste la oportunidad de jugar con él. Correcto. Sí. Un jugadorazo, era el mejor delantero de Estados Unidos. Sí. Yo creo que con Costa Rica más de una vez le anotó. Sí. Pero, ¿qué experiencia le sacaste a McBride sabiendo que era un jugador ya casi veterano? Ajá. Y usted un joven,
¿Qué le sacaste? ¿Qué le sacó a él? Bueno, Quique, te soy muy franco. Yo soy de las personas que, junto con la parte, hablemos de que yo separo a la persona por lo que es y por lo que hace. En Brian McBride siempre encontré una persona muy noble, compartíamos muchos valores, los dos somos cristianos, pero ante todo él siempre fue un profesional intachable, hasta el último día de su carrera, siempre fue un profesional del que yo podía decir, este muchacho, no hay queja, no hay cosa mala que uno pueda decir de él, por su personalidad, por el trato que él le daba a los jóvenes y a los viejos, por su liderazgo también, por su influencia dentro de la organización, dentro de un equipo. Y de Brian aprendí más de lo que él pudiera decirme, lo que no me dijo. O sea, todo lo que se enseña con el ejemplo, lo mismo que hablábamos anteriormente de una persona como Eric Lonis, como Marco Herrera, mis compañeros en Saprissa y actuales amigos. Yo aprendí más lo no verbal que lo que cualquier otra cosa que ellos pudieran decirme. Genial, genial. Después de ahí, obviamente, Brian McBride va a Inglaterra y ya no juega más con Columbus, después regresa de nuevo. Pero ya es historia de McBride. Correcto. Con lo suyo, salta al fútbol de Noruega, en Estados Unidos. Regresa a Saprissa y salta. Correcto. Regreso a Saprissa aquí, que Saprissa me compra mi contrato de vuelta. Un año en el que tuve muchísimas lesiones, tuvimos un desacuerdo económico y yo me voy para Noruega. Tenía la posibilidad precisamente de regresar a la MLS y decido darme la oportunidad de ir a Noruega, con la esperanza obviamente de que el fútbol noruego pueda ser un trampolín para una liga un poco más competitiva. No sucedió de esa forma. Me voy al norte de Noruega, vivía por encima del Círculo Polar Ártico, en el equipo que está más al norte, es el equipo profesional que está más al norte en todo el mundo, se llama Tromsø Il, de la ciudad del mismo nombre. Una experiencia que fue de muchas maneras gratificante, aprendí muchísimo, ahí viví por primera vez solo, porque en Estados Unidos yo vivía con una familia estadounidense que literalmente me adoptó, pero ya en Noruega, en condiciones sumamente complicadas por clima, deportivamente, me costó un poco. El entrenador al que me llevó y que tenía mucha credibilidad en mí es despedido. El equipo que anteriormente, o en la temporada anterior, que había quedado en cuarto lugar, ahora estaba peleando zona de descenso. Entonces todo ese panorama cambió y cambió mi situación también dentro del equipo. De Tromsø yo me voy al norte de Suecia a jugar en un equipo de segunda división que se llama Budens BK. En Budens tuve de las mejores experiencias de mi carrera, jugué únicamente por 3 meses ahí y de ahí regreso a la MLS. En MLS estuve ahora en este periodo en Real Salt Lake, 2 años muy buenos también que tuve en mi carrera deportiva, los disfruté muchísimo y de ahí regreso a Noruega otra vez. Ajá. Sí, estuve en un equipo que se llama Bryne FK, equipo en segunda división. Otra vez un fútbol difícil, un fútbol muy físico, un fútbol muy directo, de mucha influencia inglesa, pero del fútbol inglés, de los equipos de media tabla hacia abajo. Ya comencé a tener algunas lesiones que yo pensaba para mí no son normales. Me había desacondicionado mucho. Tuve la oportunidad de regresar a la MLS, esta vez para jugar con el FC Dallas, y ahí fue donde concluyó mi carrera. ¿A qué edad terminaste la carrera? 32 años. 32 años. Todavía estabas para un 2 años más, pero me imagino. Definitivamente, con las cosas, con el tipo de entrenamiento que hay hoy en día aquí, que yo me atrevo a decir sin temor que hubiera podido jugar tal vez unos 4 o 5 años más. Okay, antes de seguir, decime un número del 1 al 87. Un número del 1 al 87. Al 89, perdón. Ok, te voy a dar el 77. 77.
Jairo Flores. Jairo Flores. Felicidades, don Jairo Flores. ¿Ganó la camiseta? Se ganó la camiseta, Wow. don Jairo Flores, así Bien. que vamos a estar comunicándonos vía inbox para informarle dónde y cuándo puede recoger la camiseta. Se la ganó por medio de Daniel Torres, así que mándele un saludito por ahí. Era su noche, don Jairo. Hoy le tocaba. Gracias, don Jairo, por estar en sintonía con nosotros y por estar apoyando Jugada de Pared. Hablábamos que un par de años más o unos 4 años más, la selección nacional. Jugaste en la selección nacional, jugaste en una Copa UNCAF. Correcto. Creo que se te dio la oportunidad de llegar a una selección mayor que estabas esperando, me imagino. Definitivamente, como todo jugador, Quique. Sigue siendo, será por el resto de mi vida un pendiente. Creo que por diversas razones, Dios sabrá por qué, no me fue, yo siento, y esta es mi opinión personal, si vos le preguntás al entrenador de turno, Quique, que era don Rodrigo Kenton, ¿por qué Daniel Torres no participó más? Él te va a dar sus razones, pero al fin y al cabo, el fútbol es así. ¿Sí? Algunos entrenadores se casan con unos jugadores, tienen mucha confianza, mucha credibilidad en algunos jugadores y otros no tanto. Yo tuve quiero decir, la mala pata de que, y todo lo expreso de esta forma aquí, que sabiendo que es Dios quien está detrás de todo esto, ¿verdad? Es Dios quien determina qué, cuándo y cómo y por qué. Y yo no quiero cuestionarme, tuve momentos muy buenos en mi carrera y coincidió con que Alexander Guimaraes era el entrenador de la selección. Nunca me dio una oportunidad, ni siquiera de estar en un proceso. Recuerdo, por el contrario, que mi nombre, antes de irme yo a jugar al extranjero, cuando tuve una seguida de temporada muy buena en Saprissa, usted conoce este tema de que la prensa a veces hace presión para que algunos jugadores sean llamados a selección. Bueno, a mí me incluyeron junto con otros jugadores que no tenían mucho cartel de selección todavía para un proceso de UNCAF. Pues sucedió que en ese mismo proceso la CONCACAF determinó que los equipos, creo que los primeros 2 equipos de ese torneo podían clasificar a Copa de Oro. Ajá. Entonces eso volcó la tortilla completamente. Guima hizo un llamado enteramente nuevo de jugadores. La mayoría de los que habíamos sido convocados quedamos fuera y entró un grupo nuevo a participar y Costa Rica clasificó a Copa de Oro efectivamente en ese torneo. Si vos me preguntás que por qué, yo no lo sé. Sí, que fue en el que en el 2001 había quedado subcampeón. Exactamente. Para esa época yo tuve una seguida de años muy buenos en el fútbol internacional y nunca me fue dada oportunidad. Repito, ¿por qué? No sé, hasta el día de hoy no lo sé. Esas son razones enteramente personales. Yo entiendo que los entrenadores tienen sus razones y sus motivos y yo no estaba dentro de los planes de Guima en ese momento. Entonces no se dio para mí. No se dio para mí. El torneo de UNCAF, creo que yo no estaba físicamente preparado, venía de un parón de vacaciones de invierno de la MLS. No estaba en mis mejores condiciones, no estaba con ritmo de competencia. Los muchachos del torneo local sí lo estaban y tenían esa ventaja competitiva que yo no tenía en ese momento. Pero bueno, así se dio la situación y eso fue lo que me tocó vivir. Estoy muy agradecido con el fútbol, estoy muy agradecido con mi Dios por lo que me permitió vivir, sumamente satisfecho. Creo que pudo haber sido diferente. Tal vez si mi carrera hubiera sido en los tiempos actuales, creo que yo hubiera tenido una oportunidad diferente, pero si no se dio, pues Dios sabe por qué y para mí eso es suficiente. Yo creo que lo que has demostrado acá en el diálogo, en la cooperación que hemos tenido, y desde cierta edad, a lo que me estás diciendo, hago un estudio y veo que has tenido una madurez desde muy temprano y también aceptas el momento, si se da bueno y si no se da es por algo y no hay jóvenes como usted
Muchas gracias por lo de jóvenes, Quique. Exacto, por lo de jóvenes, pero me refiero también a la corta edad de 15, 20 años que no piensan como usted. ¿Por qué? Porque todos son, si no se dio las cosas, da un llamado a la selección, a un llamado a un equipo de primera división, o no, aunque no sea un equipo, aunque sea, ya sea ir a correr con la selección nacional de atletismo, lo que sea, siempre pensamos el por qué. Nos echamos a llorar, nos echamos a patalear, a pedirle, bueno, a pedir explicaciones, pero yo veo que más bien te hizo más fuerte y te hizo ser una persona de ir hacia adelante, Sí, y lograste otras cosas que... Yo creo que una de las cosas que me caracteriza, yo soy una persona muy optimista, en general. Soy muy creyente de mi Dios, estoy enamorado de mi Dios, con todos los errores que yo pueda cometer todos los días, con todas las fallas que tengo como persona, pero si hay algo que yo creo que Dios valora de mí es mi corazón agradecido. Yo agradezco por todo. Yo agradezco por poderme levantar todas las mañanas, yo agradezco por tener a mi familia con salud, agradezco porque mis papás están vivos, porque puedo disfrutarlos, porque ellos pueden disfrutar de mis hijos, porque mis hermanos están bien, en fin. Agradezco por el trabajo que tengo, agradezco por lo que no tengo. He aprendido a hacerlo de esa forma. Y yo creo que eso va mucho más allá de lo que las situaciones que yo tengo enfrente puedan dictar, Quique. Me permite ver un poquito más allá, me permite tener una esperanza diferente, me permite, como te decía hace un minuto, me permite ser una persona esperanzada en que el mañana va a ser mejor y trabajar para cosas mejores. O sea, yo no soy cortoplacista, yo trato de ver las cosas en un plazo mediano a largo, porque sé que el valor del trabajo paga, el trabajo paga, estoy convencido de eso, y yo sé que Dios recompensa al que trabaja honestamente. Dios no miente. Hay un versículo en la Biblia que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que dice lo cumple. Así ha sido desde el inicio de la historia, así va a ser hasta el final de la historia. Entonces, yo lo único que sé en lo que puedo colaborar, lo que puedo hacer, es dar lo mejor de mí todos los días, aunque las cosas no salgan de la forma en que yo espero o quiero, siempre, porque hay muchas circunstancias que pueden cambiar, pero trato de vivir mi vida y trato de cimentar este tipo de cosas en mis hijos para que ellos también puedan ver la vida de una forma diferente, no por lo que no tenemos, sino por lo que aspiramos a tener el día de mañana y trabajar para ese tipo de cosas. He aprendido de muchas experiencias, he aprendido de muchos errores y eso me ha permitido ver la vida de una forma diferente, pero definitivamente, Quique, definitivamente Dios me ha permitido ver la vida de una forma muy diferente, muy diferente. Y yo creo que la madurez de la que estás hablando es sencillamente mi confianza en Dios sobre las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Qué bueno lo que acabas de decir, y yo creo que esto le das un mensaje positivo a la gente que nos está viendo, un mensaje diferente a lo que escuchan todos los días, y también alguien necesitaba esta palabra. Te lo digo así, yo también soy creyente, yo sé el programa, disculpen los que están viendo, no es un programa espiritual ni nada, pero alguien necesitaba esto. Pero no, gracias más bien por aceptar, gracias por estar acá. Había muchos otros temas que tocar. Te agradezco por este día, te agradezco por este momento. Yo creo que no fue en vano lo que acabamos de hacer ni de dialogar, y creo que hay que volver a sentarnos, porque hay muchos otros temas que tocar, aparte de lo tuyo, hay que otros temas que tocar, lo que estás hablando de las lesiones, de todo lo demás. No soy profesional en eso, pero hay que indagar un poco más y hablar más del tema, pero es muy, muy importante saber de eso. Daniel, en serio, muchas gracias.